estamos en un momento, no sé si crítico, pero sí un momento distinto de las redes sociales. Creo que el presidente de la República toma las redes sociales como una herramienta para construir legitimidad. Tenemos un presidente que no tiene partido político o tiene un partido político muy joven, entonces de alguna manera a través de las redes sociales él construyó su estrategia que de alguna manera le resultó exitosa y terminó siendo presidente o terminó siendo electo presidente. Yo creo que en ese sentido las redes están cobrando cada vez más preponderancia, creo que todavía hay una brecha, no sé si es generacional, no sé si es de herramientas, es una cuestión que tenemos que ir como investigando y construyendo en conjunto, pero creo que todavía no se le da la real importancia de lo que tienen las redes sociales o lo que impactan las redes sociales en nuestra cotidianidad. Pasamos 4 horas en promedio todos los ciudadanos de Argentina, 4 horas y media, media hora más, media hora menos. Es un montón. Que es un montón, prácticamente la mitad de una jornada laboral navegando en redes sociales. La información, el 80% de los argentinos nos informamos a través de lo que viene en nuestro menú de redes sociales. Sí. Con lo cual, las redes sociales tienen una importancia muy, muy fuerte. No hay red social que no llegue a casi todo el país, si te lo pensás. Milei tiene casi tantos seguidores como habitantes de la República Argentina, entonces de alguna manera las redes sociales están obrando como un medio en el rol que antes ocupaban los medios, ¿no? Y un medio mucho más directo, porque nosotros vivimos atados a nuestros dispositivos celulares. Hay como dos cuestiones, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que es importante tiene que ver con las cuestiones de fondo. Cómo el presidente, que no inauguró una forma, pero sí la profundizó de gobernar a través de las redes. Acordémonos los viejos hilos de tweet de Cristina. El presidente está teniendo un estilo muy fuerte y gobernando o dando sus declaraciones en vez de tener declaraciones públicas como podía ser una cadena nacional o un reportaje o apariciones televisivas sistemáticas. Él gobierna por las redes, lo cual no está bien ni está mal, lo hizo Trump, tampoco es algo que inventó el presidente, pero sí es algo novedoso en Argentina, ¿no? Claro. Y en el fondo, esa centralidad de agenda que está acaparando el presidente en estos momentos hace que las redes sociales y sobre todo Twitter vuelvan a tener una trascendencia importante, porque si pensamos en líneas generales, Twitter es la red minoritaria en el país en cuanto a cantidad de usuarios y gente que sistemáticamente o diariamente entran a Twitter, ven cosas. Solo, no sé, la gente interesada, el público interesado, algunos medios, periodistas, pero en líneas generales ese era el público antes de Milei. Yo creo que Twitter hoy se está convirtiendo en el centro de la escena política básicamente porque el poder y la agenda que tiene el presidente están ahí, ¿no? Claro. ¿Y cómo analizás las fake news? Que es algo también que atraviesa, ¿no?, toda esta situación de las redes y que muchas veces nosotros mismos le decimos al vecino o a la vecina, tengan cuidado de qué portal se informan, uno ser más crítico, también esto de volcarnos a los libros y leer y entender un poquito más cuando hablamos, por ejemplo, de economía, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en el fondo la fake news es el flagelo de la democracia del siglo XXI. Siempre existieron noticias falsas, desde la antigua Roma, que se hacían comunicados falsos para tratar de desestabilizar al emperador, pero ahora un poco el problema es, primero que la gente lee menos, segundo, la velocidad con la que viaja la fake news es mucho más rápida que la velocidad con la que viaja el chequeo de esa fake news. Claro. Con lo cual, estamos realmente en un problema. Me parece que lo que hay que apuntar, y creo que el nudo o el corazón de todo ese problema es decir, bueno, a ver, en todo lo que es la comunidad periodística, en todo lo que es la comunidad política, bueno, tomemos conciencia del real deterioro que le hace a la democracia a la fake news y empecemos a trabajar al respecto. Creo que ese es el paso que hay que dar y que todavía no se da, porque en el fondo la fake news, y sobre todo en términos de campaña, termina siendo una herramienta válida, sobre todo para deslegitimar al contrincante, ¿no? Entonces me parece que es como una dualidad, te amo y te odio. Porque también el presidente es víctima de fake news, y él también, podemos decir, tiene una infraestructura o un ecosistema digital que se encarga de estar esparciendo fake news sistemáticamente por ahí. No quiero que me juzguen por esto, pero los hechos son así. También hay un problema, y creo que ahí tiene que ver con esto que vos decís de leer,
me parece que uno de mínima, no sé si leer, pero ya que estamos con el celular, bueno, chequeemos las noticias, la información Google. Los números, datos, porque hoy se habla mucho de economía, Sí. pero ¿cuánto se sabe realmente de qué son los números y los índices que nos pasan? Mira, eso tiene que ver también con la transparencia de la información pública, ¿no? Y después, algunas cuestiones muy puntuales que realmente plantean de una determinada manera y no funcionan así. Ver al presidente diciendo, no, nosotros hicimos una especie de programa para la gente de los colegios privados. Y el programa no apareció, digo, o al presidente le están haciendo un diario de Irigoyen o algo está pasando en eso. Entonces, me parece que de alguna manera creo que toda la comunidad política, toda la comunidad periodística debería hacer una especie de pacto y decir, bueno, hasta acá llegamos con las fake news. Van a seguir apareciendo, digo, porque en el fondo son herramientas funcionales, pero creo que son unas herramientas peligrosísimas y de alguna manera erosionan lo que es el sistema democrático, ¿no? Totalmente, y esto, y ser responsables a la hora de informarnos y ser críticos también, es decir, esto quiero consumirlo, esto no, y también esto, volver, lo que siempre pedimos, ¿no? Volver a los libros, digamos, al estudio, a los libros, que eso es algo que también nos fuimos dando cuenta en estos últimos años que se ha perdido mucho en nuestro país, ¿no? Y se ha perdido también, digo, la preparación de los propios integrantes de la política, ¿no? Entonces hay gente, lo podemos ver en la ley ómnibus y el fallido intento, digo, había gente que ni siquiera sabía el reglamento de la Cámara de Diputados y por eso lo volvieron a comisión y no se dieron cuenta que de alguna manera eso iba a dinamitar todo el proceso. Digo, creo que hay, sí, por los tiempos que vivimos, por la tecnología, por el avance de un montón de cosas, digo, en esta cuestión de vivir con la economía de la atención, ¿no? Digo, que estamos todo el tiempo pendientes de qué contenidos vemos y no tenemos tiempo para consumir otras cosas y terminamos consumiendo quizás, no sé, videos en TikTok que pueden ser muy divertidos, pero realmente no profundizan en algunas cuestiones. Entonces, en el fondo, no sé si volver a los libros, pero digo, siempre, yo tengo 2 maestrías, con lo cual me he sentado en la silla y he estudiado un poquito, pero de alguna manera creo que lo que tenemos que tratar es de pensar en herramientas que mejoren la información pública, que acerquen a los ciudadanos a los procesos de gobierno, cómo funcionan las cosas. Digo, ¿cómo se hace una política pública? ¿No? Entonces, lleva todo un proceso desde que se piensa en un escritorio de un ministerio hasta que se implementa en el territorio. Bueno, todo ese proceso, digo, no es que el presidente pensó y los mandó y el chequeo de esa política pública y el control de esa política pública, digo, eso estaría bueno que el ciudadano lo aprenda porque también va a poder tomar mejores decisiones. Creo que eso es importantísimo. Pero de alguna manera, yo digo, el consejo inicial que daría para eliminar las fake news tiene que ver con una cuestión de, primero chequeemos. Digo, el problema es que es más fácil repostear, retuitear o compartir por WhatsApp algo que de alguna manera parece verosímil, se asemeja a lo que nosotros pensamos y como estamos en una situación, no quiero decir violencia porque es una palabra muy fuerte, pero sí de crispación social y política, a veces es más fácil repostear que chequear, ¿no? Entonces pasamos un meme, pasamos una fake news como si nada, se lo pasamos a nuestro grupo de conocidos, referidos por WhatsApp, lo posteamos en nuestra red y después nos damos cuenta, pero eso no era tan así, ¿no? Pero nuestro impulso más primitivo es compartir esa noticia. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo, porque más o menos creo que es verosímil, entonces digo, sigamos militando la bronca. Por así. Creo que ahí también tiene que haber un corte, ¿no? Es muy difícil, pero me parece que de alguna manera todo el espectro político, todo el espectro de la sociedad civil debería generar de alguna manera mecanismos para que esto deje de suceder.